El género de la patria. 9 de julio. Día de la Independencia. Escribir la patria. Cada 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, conmemorando la declaración de 1816 del Congreso General Constituyente reunido en Tucumán. Al calor del proceso independentista que se abre a partir de este acontecimiento, Juana Manuela Gorriti toma la palabra y desarrolla una escritura autónoma. Publica su propia obra, desarrolla proyectos editoriales junto a otras mujeres y es reconocida por su labor. Interviene en los debates de su época reclamando una voz propia en tanto escritora mujer y sudamericana. ¿Qué pasó el 9 de julio de 1816? En la historia argentina, 1816 es un año decisivo, ya que se produce el pasaje del autogobierno a la independencia. Su relevancia tiene relación con el delicado y complejo contexto político local e internacional en que tuvo lugar la declaración de la independencia. En efecto, la derrota de Napoleón en Europa implicó el avance de las monarquías absolutistas y el inicio de un clima hostil para las ideas republicanas. Asimismo, este hecho posibilitó la recuperación del trono de Fernando VII, quien inició una ofensiva militar en América para retomar el control en los territorios que estaban en manos de los revolucionarios. Así, hacia 1816, el ejército realista avanzaba por toda la región, derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos, mientras se hacía fuerte en Lima. En el plano local, la situación no era menos compleja. A partir de la Revolución de Mayo de 1810, los gobiernos provisorios que se sucedieron en las Provincias Unidas, con sede en la ciudad de Buenos Aires, eran centralistas, lo que fue provocando grandes tensiones con el resto de los pueblos, ciudades y provincias emergentes. Ante este escenario surge la llamada Liga de los Pueblos Libres, una confederación de provincias aliadas que ofrecía una opción con amplias bases populares para dirimir la cuestión de la independencia. Esta liga fue liderada por José Gervasio Artigas, gobernador de la Banda Oriental, y estaba conformada por las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y los pueblos que componen la actual Misiones. En medio de esa situación se reunió entonces en San Miguel de Tucumán el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica. Las sesiones se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Cada provincia eligió un representante cada 15.000 habitantes, provenientes de un territorio diferente de lo que hoy es Argentina. Así, por ejemplo, Charcas, hoy parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres no participaron. El objetivo del Congreso era declarar la independencia y decidir una nueva forma de gobierno. Si bien fracasó en este último punto, la independencia fue proclamada, lo que supuso enfrentarse a problemas políticos bien complejos. ¿Qué significaba ser independiente en este contexto y ante quién o quiénes debía declararse la independencia? ¿Quién fue Juana Manuela Gorriti? ¿Qué significaba la independencia para las mujeres y en las condiciones de esa nueva sociedad que surgía en las primeras décadas del siglo XIX eran libres pero a la vez dependían de sus padres y esposos? La historia de Juana Manuela Gorriti ofrece una respuesta novedosa a algunas de las preguntas que planteó el proceso independentista. Juana nació en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. No hay acuerdo sobre la fecha precisa del nacimiento. Hay quienes la sitúan el 15 de junio de 1816 y quienes el mismo día, pero de 1818. Formó parte de una familia protagonista en las luchas por la independencia. Era hija de José Ignacio Gorriti, representante por Salta en el Congreso de Tucumán 1816 y luego gobernador de esta provincia. También lo fue su tío, Juan Ignacio Gorriti, quien además había representado a Salta en la Junta Grande de 1811. Por otra parte, su familia mantuvo estrechos vínculos políticos con Martín Miguel de Güemes. Juana Manuela Gorriti generó diversas iniciativas que habilitaron nuevos espacios para las mujeres. En Lima y en Buenos Aires organizó tertulias en las que las invitaba a ilustrarse y a escribir. Aceptaba incluso fomentaba que las mujeres asistieran a las tertulias con sus hijos e hijas. Se encargó de promover un público lector femenino y editó revistas junto a otras mujeres.
Escribió relatos sobre mujeres destacadas en la historia argentina y sudamericana, como los casos de Camila O'Gorman y de Juana Azurduy. En sus textos literarios las mujeres ganan protagonismo, y no solo las integrantes de las familias patricias, sino también de los pueblos originarios. Muchos de sus relatos cuentan la historia de mujeres asesinadas por varones, mostrando de este modo una dimensión social de la violencia no siempre atendida en las reconstrucciones de la época. Aunque su familia era de extracción unitaria, las mujeres federales ocupaban el centro de la escena en varios de sus cuentos, como por ejemplo en La hija del mazorquero. Una de sus mayores audacias, como sostiene la escritora y ensayista Cristina Iglesias, fue escribir sobre aquello que solo estaba autorizado a los varones: los conflictos políticos, el drama de la historia argentina. En 1848 escribió La quena, una pieza clave del romanticismo argentino. La escritora y crítica literaria Mariana Enríquez enfatizó los procesos de retraducción de la literatura gótica que aparecen en la obra de Juana Manuela Gorriti, llena de fantasmas, en general femeninos, que acechan a los vivos. En cualquier caso, su obra se conectaba así con el problema de la autonomía cultural, cuestión abierta por el proceso independentista. ¿Cómo decir y pensar con los propios medios expresivos los problemas que atañen a la condición humana? En sus últimos años viajó a Buenos Aires cuando se consolidaba el Estado Nacional, de manera que el principio y el final de su vida coinciden con el inicio y el cierre del proceso independentista. La biografía de Gorriti permite comprender que la independencia, además de declararse, tuvo que ser conquistada y reafirmada día tras día. En este sentido, Juana Manuela Gorriti abrió caminos no solo para las mujeres de su tiempo, sino también para las venideras. La autonomía política plena que se declaró en 1816 no fue el punto de llegada, sino el de partida de un problema de más larga duración: la autonomía cultural de las nuevas repúblicas. Reconstruir la historia de Gorriti supone entonces retomar la discusión sobre los libros y los textos que tornaron legible nuestra propia historia. Su biografía asume una significación histórica singular, pues se trata de una escritora mujer y sudamericana que tiene que hacerse un lugar en la llamada República de las Letras. Su nombre forma parte de una tradición selectiva, que la recupera en tanto escritora que inició un camino en el mundo de las letras en un contexto político complejo, que sirvió de espejo a otras autoras para intervenir en un presente no menos complejo, como en el caso de la novela Juan Manuela Mucha Mujer, de Marta Mercader, publicada en 1980. Teniendo en cuenta que las letras eran un espacio colonizado por los varones, su historia nos permite pensar los efectos de la Declaración de la Independencia en uno de los actos más radicales que habilitó este acontecimiento: que una mujer sudamericana puede escribir la patria. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. El 9 de julio de 1816 la ciudad de San Miguel de Tucumán estaba de fiesta. Esa noche hubo encuentros en peñas y bailes para celebrar. Se había esperado mucho para declarar la independencia y la gente quería expresar su alegría. En la casa donde se habían reunido los congresales se hizo un gran baile, con la participación de una orquesta, en el que se danzaban el minué y la samba. Se sugiere que las niñas y los niños puedan acercarse a la vida cotidiana de aquella época a partir de la idea de fiesta y celebración. Para esto se puede trabajar sobre esta pregunta: ¿qué cosas cambiaron desde 1816 hasta nuestros días en los modos de celebrar? También las niñas y niños con sus familias pueden indagar acerca de la samba: cómo se baila y cómo es el ritmo, quiénes la bailan y qué importancia tiene esta música para el norte argentino. ¿Se animan a bailarla? Se propone que indaguen en la comunidad sobre los modos de recordar el 9 de julio en otras épocas. Pueden preguntar a las personas adultas de sus familias y a las y los docentes: ¿cómo se organizaba la fiesta? ¿Dónde se hacía? ¿Quiénes participaban? ¿Qué música se escuchaba y qué danzas se bailaban? ¿Cómo se vestían? ¿Recuerdan qué se leía o qué decían los discursos? ¿Cuáles eran los platos típicos que se preparaban para ese día? Sugerimos vincular esas celebraciones y compararlas con las actuales.
¿Qué continuidades hay? ¿Qué cambios se presentan? Se propone que observen con atención la imagen central del afiche, detengan la mirada en Juana Manuela Gorriti y trabajen con las siguientes preguntas. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué creen que está presente en este afiche? A partir de su imagen se sugiere promover una conversación sobre el rol de las mujeres en la historia de nuestra patria. Algunos interrogantes posibles podrían ser los siguientes. ¿Las mujeres participaron de la Declaración de la Independencia? ¿Sabían que hubo mujeres que también formaron parte de los ejércitos revolucionarios y de los debates políticos a través de la literatura? ¿Escucharon hablar de ellas? ¿Qué otras mujeres consideradas patriotas conocen? A partir de las respuestas se puede proponer que realicen algunos dibujos de este periodo histórico que recuperen lo conversado. Nivel primario. Primer ciclo. Se sugiere que las alumnas y alumnos averigüen cómo eran en 1816 los caminos, los transportes, las viviendas y el correo, para luego plantear las siguientes reflexiones. ¿Cómo se habrán trasladado los congresales de las provincias hasta Tucumán? ¿Cuáles habrán sido los principales problemas para realizar este trayecto? A la vez, para conocer la vida cotidiana, se propone indagar acerca de cómo se organizaban las familias y cuál era el rol de las mujeres. ¿Qué hacían y a qué se dedicaban? ¿Accedían a las mismas cosas que los hombres? ¿Cargos políticos, educación, etcétera? Se propone que las alumnas y alumnos observen con detenimiento el afiche y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto algunas imágenes similares y qué inquietudes o preguntas les genera. Luego pueden continuar indagando acerca de la relación que tienen estas imágenes entre sí. ¿Cómo podemos enlazarlas? ¿Qué representa la mujer que aparece en el afiche? Sugerimos que presten atención a la frase escribir la patria. ¿Qué les parece que quiere decir? ¿Quiénes y cómo podrían escribirla? Por último, puede proponerse la elaboración de un breve relato que vincule estas imágenes entre sí y su relación con la frase del afiche. En épocas de la independencia, el carnaval era un festejo popular en el Río de la Plata. Simboliza para el pueblo una expresión de júbilo, alegría e identidad. La costumbre de jugar con agua estaba muy extendida y se disputaban verdaderas batallas con harina. Tenían fuerte presencia los grupos de candombe, integrados por la población negra de origen africano, y además se jugaba a la pelota y a las carreras de jinetes. La plaza era el espacio colectivo donde se desarrollaban estas celebraciones. ¿Qué conocen acerca del carnaval hoy? ¿Tiene el mismo contenido social que en esa época? ¿Quiénes asisten y cómo se organizan? ¿Qué vestuario utilizan? ¿Participan mujeres? ¿Qué actividades se llevan a cabo en estos festejos? Segundo ciclo. El Congreso Constituyente reunido en Tucumán en 1816 tenía como propósito declarar la independencia y sancionar una constitución, lo que originó grandes debates en relación con las formas de gobierno que había que adoptar. Se propone que las alumnas y alumnos investiguen por qué resultaba urgente declarar la independencia, qué estaba pasando en España con Fernando VII, qué sucedía con las tropas reales en territorio americano, por qué las provincias del litoral no participaron del Congreso, quiénes integraron el Congreso de Tucumán, qué formas de gobierno se proponían una vez resuelta la independencia. Se propone que las alumnas y alumnos lean la proclama de la Declaración de la Independencia y marquen aquellos párrafos que aluden a los siguientes conceptos: igualdad, independencia, libertad, forma de gobierno. ¿Qué dice la proclama sobre cada uno de ellos? ¿Con qué otros planteos o reclamos históricos los podemos relacionar? ¿Con qué objeto del presente podríamos compararla reafirmando las ideas de libertad y soberanía? Luego se sugiere que redacten la primera plana de un periódico de la época contando lo que sucedía en el Congreso de Tucumán. ¿Cómo se podría llamar el periódico? ¿Qué dirían los titulares? ¿Cuál sería la noticia principal y cuáles las secundarias? ¿Con qué imágenes ilustrarían las noticias? La iniciativa de un joven director de escuela, Pablo Pizzurno, que en 1887 decidió reunir al alumnado en el patio de la escuela y celebrar las fechas patrias, convirtió las escuelas en nuevos espacios para la construcción de la memoria oficial de la nación. En un momento en que el fervor
en un momento en el que el fervor patrio había decaído y las celebraciones populares ya no se hacían, los actos escolares fueron un instrumento de reactivación de las fiestas públicas oficiales. Se propone conversar con los alumnos y alumnos acerca de los modos de conmemorar el 9 de julio en las escuelas. ¿Cómo son los actos escolares? ¿Qué aspectos se destacan de esa fecha? ¿Qué personajes relevantes se evocan? ¿Aparecen mujeres? ¿Qué roles cumplen? También se sugiere indagar sobre cómo fueron cambiando estos actos escolares con los años, preguntando a familiares o docentes. ¿Cómo eran los actos escolares sobre el 9 de julio años atrás? ¿Qué aspectos fueron cambiando? Nivel secundario. Se propone que las y los estudiantes tracen una línea de tiempo entre 1810 y 1816 para analizar con mayor profundidad el contexto histórico de la Declaración de la Independencia. La línea podría contar con un eje en la historia argentina y otro eje que dé cuenta de acontecimientos americanos y europeos que incidieron en el proceso político iniciado en 1810. En las distintas sesiones del Congreso Constituyente se dieron importantes debates, entre ellos por la forma de gobierno. Se sugiere reconstruir esas discusiones. Se puede tomar como punto de partida la propuesta de Belgrano, que consistía en instaurar una monarquía constitucional representada por un monarca incaico. ¿Cómo defiende Belgrano esta propuesta? ¿Qué aspectos del contexto deben tenerse en cuenta para comprender su sentido? ¿Por qué un representante de los incas? ¿Con qué argumento fue rechazada esta propuesta? También se puede indagar cómo se relacionan estos debates sobre la forma de gobierno con los conflictos que luego hubo entre unitarios y federales, que atravesaron la biografía de Juana Manuela Gorriti. Se propone reflexionar en torno a la figura de Juana Manuela Gorriti y su historia en el desarrollo de la llamada República de las Letras. ¿Cuál es la relevancia de sostener el propio nombre de una mujer al firmar sus obras? ¿Qué proyectos editoriales dirigió? ¿En qué revistas escribió? ¿A qué público estaban dirigidas sus obras? ¿Qué géneros y temáticas abordaba? ¿En qué sentido esta labor puede ser considerada como un gesto de autonomía cultural? ¿Cómo puede vincularse este gesto en el contexto de la búsqueda de independencia de las nuevas repúblicas? La siempre viva continuación de La Flor del Aire se presentaba como un periódico literario ilustrado, dedicado al bello sexo argentino, escrito por señoras. Ellas eran Juana Manso y Juana Manuela Gorriti. En su editorial se leía: No vengo solo a contraerme a sostener el órgano de la moda que es la cultura exterior, sino a crear un órgano de los intereses morales e intelectuales de la mujer, que la instruya en su verdadero destino, la consuele en sus secretos pesares y amenice sus tareas domésticas. Históricamente postergadas y relegadas al interior de sus hogares, muchas de ellas conciben la educación y las letras como una herramienta emancipadora que puede llegar a las mujeres a través de la prensa escrita. ¿Por qué las mujeres debían adoptar seudónimos y cuáles eran? ¿Cómo estaban compuestas las élites ilustradas en los orígenes de la patria y qué lugar tenían las mujeres en ella? ¿Qué creen significa el bello sexo en relación con la identidad de los géneros? ¿Por qué una publicación destinada a una audiencia de mujeres debe especificar su orientación? Numerosas escritoras argentinas como Juana Manuela Gorriti, Juana Manso, Eduarda Mansilla, Rosa Guerra, Josefina Pelliza, Lola La Rosa, entre otras, y americanas como Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Manuela Villarán, Rosa M. Riglos, Mercedes Belzú, fueron partícipes en el siglo XIX del desarrollo de la República de las Letras. Sus escritos y publicaciones nos permiten pensar el vínculo entre literatura, género y nación. Se sugiere que investiguen sobre la vida de alguna de ellas y analicen el contexto en que producen sus obras. Fin.